España, verano de 1980. El país vivía en plena transición democrática. Apenas habían pasado 5 años desde la muerte de Franco, y aunque ya había una constitución y un nuevo marco político, el aire aún estaba cargado de tensiones. Las calles vivían huelgas, atentados terroristas, y la economía atravesaba momentos de incertidumbre. Era un tiempo de cambio y de miedo. La gente miraba al futuro con esperanza, pero también con desconfianza. En los periódicos se hablaba de la joven democracia, de crisis financieras, de la amenaza constante de violencia. El país avanzaba, sí, pero lo hacía entre sobresaltos. Y en medio de todo, había lugares que parecían alejados de esa inestabilidad. Urbanizaciones privadas, zonas de lujo donde vivían empresarios, banqueros y aristócratas. Lugares donde, en apariencia, las sombras de la España convulsa no podían entrar. Uno de esos refugios era la urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Allí se alzaba la residencia de los marqueses de Urquijo, una familia noble, poderosa y símbolo del privilegio en un país que aún se debatía entre la tradición y la modernidad. Corona II. Los marqueses de Urquijo. El marqués, Manuel de la Sierra y Torres, era un hombre influyente, vinculado a negocios y con un perfil discreto en la vida pública. Su esposa, María Lourdes de Urquijo, provenía de una de las casas nobiliarias más importantes de España. Su apellido abría puertas en círculos sociales y políticos, y su fortuna era considerable. Vivían rodeados de comodidades, de caballos, de cenas de gala, de amistades en las altas esferas. Sus vidas parecían ajenas a los problemas cotidianos de la mayoría de los españoles. Eran, en cierto modo, la representación de una España que muchos veían como intocable. Pero detrás de los muros de lujo, también había tensiones familiares, diferencias y resentimientos ocultos. Y esas sombras saldrían a la luz de la forma más brutal. Luna creciente 3. La madrugada del crimen. Era la madrugada del 1 de agosto de 1980. El calor veraniego cubría Madrid. La urbanización de Somosaguas dormía en silencio. En el dormitorio principal de la mansión de los Urquijo, los marqueses descansaban. Alrededor de las 5 de la mañana, la paz se quebró. Un intruso entró en la vivienda, y en circunstancias que nunca se aclararon del todo, los marqueses fueron asesinados en su propia habitación. Cuando los cuerpos fueron encontrados, la noticia se extendió como un relámpago. La aristocracia española estaba en shock. Y el país entero se preguntaba: ¿cómo era posible que, en una de las urbanizaciones más seguras de Madrid, alguien hubiera cometido un doble asesinato sin que nadie lo advirtiera? El crimen no era solo un suceso, era un escándalo. España entera se volcó en la historia. Detective 4. La investigación. La policía llegó de inmediato. Revisaron cada rincón de la mansión. Al principio, pensaron en un robo. Pero pronto se dieron cuenta de que algo no encajaba, no había señales claras de forzamiento, ni objetos de gran valor desaparecidos. Todo parecía indicar que no era un robo común, sino un acto dirigido. Los investigadores empezaron a reconstruir la vida de los marqueses. Las tensiones familiares, las disputas económicas y las relaciones personales comenzaron a salir a la luz. Muy pronto, un nombre apareció en las hipótesis: Rafael Escobedo. Balanza 5. Rafael Escobedo, el sospechoso. Rafael Escobedo era el marido de Miriam, una de las hijas de los marqueses. Era un joven atractivo, de buena presencia, pero su relación con los Urquijo estaba deteriorada. Su matrimonio con Miriam pasaba por momentos difíciles, y la relación con sus suegros era fría, casi hostil. La policía vio en él un sospechoso claro, tenía motivos personales y estaba vinculado de manera directa con la familia. Los medios se lanzaron sobre su figura. La prensa lo retrató como un hombre inestable, capaz de arrebatos. Poco a poco, la opinión pública comenzó a verlo como el culpable. Balanza 6. El juicio de 1983. El juicio se celebró en 1983. Fue un espectáculo mediático sin precedentes en España. Los periódicos dedicaban portadas, las televisiones emitían resúmenes diarios, y la sociedad seguía cada detalle como si fuera una novela negra. Las pruebas contra Escobedo no eran concluyentes. Había contradicciones en las declaraciones, vacíos en la investigación y dudas razonables. Pero la presión era enorme, el país exigía respuestas. Finalmente, el tribunal lo condenó a 53 años de prisión como autor material del doble asesinato.
La sentencia fue recibida con alivio por algunos, pero también con escepticismo. Muchos se preguntaban: ¿podría un solo hombre haber cometido un crimen tan calculado? ¿O había cómplices que nunca fueron juzgados? Agujero 7. Sombras y teorías alternativas. Con el tiempo, surgieron teorías alternativas. Algunos señalaron a Javier Anastasio, amigo de Escobedo, como posible cómplice. Otros hablaron de disputas económicas entre familias, de secretos financieros, de luchas por herencias. Incluso hubo quienes sospecharon que el crimen podía tener conexiones con círculos políticos y empresariales. La España de los 80 era un caldo de cultivo de intereses cruzados, y el asesinato de los marqueses se convirtió en terreno fértil para especulaciones. Lo cierto es que nunca se aclaró del todo si Escobedo actuó solo o si fue parte de algo mucho más grande. 8. La muerte de Escobedo. El 27 de julio de 1988, Rafael Escobedo apareció muerto en su celda de la prisión del Dueso, en Cantabria. La versión oficial hablaba de un suicidio por ahorcamiento. Pero su muerte alimentó aún más el misterio. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O alguien calló su voz para siempre, temiendo lo que pudiera revelar? Escobedo se llevó sus secretos a la tumba, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Televisión 9. El eco mediático. El crimen de los marqueses de Urquijo no solo fue un caso policial, fue un fenómeno mediático. Las portadas de los periódicos, los programas de televisión, los libros y documentales multiplicaron la historia. El público estaba fascinado y horrorizado a la vez. ¿Cómo era posible que, en la aristocracia, símbolo de privilegio y seguridad, hubiera ocurrido un asesinato tan brutal? El caso reveló la vulnerabilidad incluso de los poderosos. Y mostró cómo los medios podían convertir un crimen en espectáculo nacional. Vela 10. El legado. Han pasado más de 4 décadas, y el crimen de los marqueses de Urquijo sigue vivo en la memoria colectiva. Cada vez que se habla de crímenes sin resolver en España, su nombre vuelve a surgir. ¿Fue realmente Escobedo el culpable solitario? ¿Hubo otros implicados que nunca fueron juzgados? ¿Se ocultaron secretos incómodos bajo un manto de silencio? El asesinato de los marqueses no es solo una historia de sangre. Es una historia de poder, de pasiones humanas, de resentimientos y ambiciones. Un recordatorio de que, incluso en los palacios más lujosos y entre los apellidos más ilustres, pueden habitar las sombras más oscuras. Claqueta epílogo. El crimen de los marqueses de Urquijo es más que un caso de la crónica negra. Es un reflejo de una España en transición, de una sociedad que empezaba a vivir con libertad, pero que descubría que ni la democracia ni el dinero podían proteger contra las pasiones humanas. Hoy, más de 40 años después, el eco de aquella madrugada de 1980 sigue vivo. Porque las sombras, a veces, no distinguen entre campesinos y aristócratas. Y porque hay historias que nunca terminan de cerrarse.